Una cualidad que tenía Jesús era que hacía las preguntas correctas. Muchas veces fariseos y otras personas se acercaron a Jesús para hacerle preguntas, y dentro de esas preguntas había una intención escondida que era cachar a Jesús en una palabra incorrecta o en algo que dijera de lo cual pudieran acusarle. Pero Jesús siempre respondía con las preguntas correctas. De hecho, las personas que le hicieron las preguntas correctas a Jesús recibieron algo enorme de parte de él. Así como la samaritana, que vemos que le preguntó cuál era el lugar en el que se tenía que adorar. Esa es una pregunta correcta. Muchas veces en nuestras vidas hay situaciones en las que podemos recurrir a la queja o en la que podemos recurrir a preguntas en Dios: ¿por qué a mí esto? ¿Por qué aquello? Cuando la pregunta correcta tal vez a veces es: Dios, ¿qué quieres que aprenda yo con esto? ¿Con qué finalidad estoy pasando por este proceso? ¿Con qué finalidad estoy pasando por esta serie de pruebas? Jesús nos enseña que lo más valioso es lo que muchas veces el mundo desecha. Cuando habla de la piedra angular que fue desechada, habla de Él mismo. Y Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, dice la palabra. Pero, aunque el mundo lo desechó, vemos que gracias a Jesús el día de hoy tenemos salvación y tenemos esperanza. De la misma manera, tal vez muchas veces puedan rechazarte por tu fe, tal vez muchas veces puedan hacerte menos por tus convicciones, pero puedes tener una seguridad de que si no te cansas de hacer el bien, vas a ver resultados y vas a ver fruto en tu vida. Porque amar significa darse, amar es entregar, el amor es sufrido y no debemos de perder esto de vista. Porque el mayor representante del amor en la tierra fue Jesús, que se dio y se entregó por ti y por mí. También en este capítulo podemos aprender la importancia de discernir. Discernir es simplemente aprender a separar lo que viene de Dios y lo que no proviene de Dios. Jesús podía discernir las intenciones de las preguntas que le hacían, y gracias a que podía discernir, separar cuáles eran las intenciones, es que Jesús podía dar una respuesta correcta. La única manera en la que nosotros vamos a poder desarrollar este don o esta capacidad de discernir es a través de fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios que es fuerte, Dios nos alerta cuando hay personas con intenciones incorrectas en nuestra contra. Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz estás escuchando hoy? Deja de escuchar la voz de las noticias. Deja de escuchar la voz de quienes solamente buscan transmitir preocupación y buscan transmitir temor. Y empieza a escuchar la voz de Dios. Habiendo tantas voces en estos días, creo que es momento de que podamos empezar a escuchar la voz correcta, que es la voz de Dios. En la resurrección también Jesús tuvo discernimiento. Cuando le hicieron ciertas preguntas para poder atraparlo en una respuesta incorrecta, Jesús pudo discernir esto y respondió de manera correcta. Esto nos enseña que no vale la pena entablar discusiones vanas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final muchas veces no va a importar tener la razón. No va a importar ganar una discusión. No va a importar que sepamos más que otros. Si el día de hoy tú estás discutiendo, o tú muchas veces recurres a querer ganar un argumento por la fuerza, al final esto no tiene ningún fruto, no tiene ningún resultado. Mejor aprendamos a ser como Jesús, que Él enseñaba, pero no solamente enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba. Al final de este capítulo podemos aprender que Dios simplemente quiere que seamos genuinos. Dios no quiere que seamos como los escribas, porque los escribas buscaban dar una apariencia. Gracias a Jesús, nosotros no tenemos que dar una apariencia. Tal y como eres, Dios te ama y Dios tiene planes grandes para tu vida.